Bueno, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a Séptima Letra. Estamos con la editorial Secar. Para mí es un gusto participar de esta presentación de libros que ellos están haciendo, de poesía, de novelas, de cuentos. Eh, y bueno, entonces los dejo con José Luis Hereira, este amigo poeta, quien nos va a hacer la introducción de este programa. Bienvenido, José. Buenas noches, Diego. Buenas noches, María Alejandra, Mohamed, el traductor, Julio, el ilustrador, el doctor Barbosa, director de la editorial Secar. En nombre del doctor Noel Morales Tuesca, rector de la Corporación Universitaria del Caribe, Secar. En nombre también del doctor Abeles, miembro fundador, miembro de la Junta Directiva y también de la Sala de Fundadores. Estamos aquí presentes a nombre institucional para hacer una entrega más de esta remesa de hermosos libros que la editorial ha producido durante toda esta temporada. El doctor Jorge Luis Barbosa Hernández muy amablemente ha dirigido los destinos de la editorial y ha hecho posible que realmente la institución y la misma instancia editorial sean motivo de orgullo tanto para la corporación como para... Entonces, encomiamos de nuevo la labor del y esperamos seguir este hermoso rumbo con este año 2020 que, a pesar de todas las dificultades que ha tenido a nivel mundial, la editorial ha seguido su rumbo navegando serenamente por el mar de las dificultades. Entonces, esta noche tendremos dos grandes libros, María Alejandra García Mogollón y Henry Ortiz. Los dejo entonces con el doctor Luis Barbosa Hernández, quien a nivel editorial y muy minuciosamente, como orfebre de esta obra, pues les dará muchísimos y hermosos detalles de ella. Buenas noches. Gracias, José Luis. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. María Alejandra García Mogollón, el doctor Mohamed Abdel Samié, Julio Alejandro Berbera Anachuri. Hoy estaremos compartiendo, como dijo el doctor Hereira, dos libros. El primero, Canto en la Aurora, de María Alejandra. En los primeros 40 minutos hablaremos de él. Y luego el libro Correspondencias de Henry Ortiz. Dos exquisitos libros deliciosos, cada uno en su género y con su propia personalidad. María Alejandra García Mogollón es doctora en Ciencias de la Educación, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de SECAR, allí es mi jefa, por cierto, directora del taller literario Relata Cincelejo, directora y fundadora de Cafeletreando Radio, cantante, soprano de 1000 coros para el milenio de la Fundación Música en los Templos, embajadora de buena voluntad de la organización internacional Mi Libro Hispano, hace parte del laboratorio de poetas y declamadores de Florida Blanca en Santander, es coordinadora local en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias, publicó su primer libro Al compás de la soledad, lanzado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2018. Recibió la condecoración honorífica Obelisco Dorado, categoría El Apuleyo de 50 años, por su labor y obra en Colombia y Latinoamérica por la poesía, la música y el periodismo en 1916. Su obra ha sido publicada en antologías argentinas nacionales y hace parte del ciclo de escritores secarenses. También nos acompaña el doctor Mohamed Abdel Samié. Él está en Egipto en este momento. Después nos dirá qué horas son allá. Es investigador de la Biblioteca de Alejandría, profesor de Lengua y Literatura Española, Universidad Faros de Egipto, doctor en Literatura Morisca, maestría en Literatura Comparada entre Literatura Andalusí y Española
entre la generación del 98, la generación española del 98, una gran generación de poetas de llamada generación del 98. Además, nos acompaña el gran ilustrador Julio Anachuri, nacido en Sincelejo en el año 78. Julio, la obra de Julio está marcada siempre por la búsqueda de lo mágico y lo colorido, y hoy lo vamos a ver. Hoy tenemos un excelente ejemplo de esa combinación. En sus obras siempre trata de imprimir fantasía de la cual él piensa que todo ser humano nunca debe olvidar. Él es egresado como diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene exposiciones en HAL Signos y Leyes, Congreso de la República en el 2014, Círculo Colombiano de Artistas, Casa Museo Grau. Ha recibido premios por su conocida obra Cuatro Reinos. Es una serie animada y además una serie de dibujos. Entonces, disfruten esta tarde, noche, y quedan en compañía de estas excelentes personas. Diego, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, para mí realmente es un gusto tener esta serie de invitados de talla internacional. Vaya, eso de verdad es una maravilla, y esto da mucho que decir, obviamente, de la calidad y el esfuerzo que hace la editorial SECAR para sacar productos realmente de talla universal. Entonces, pues bienvenido a Séptima Letra y a todas las personas que en este momento se están conectando. Entonces tenemos hoy el gusto de presentar la obra de Alejandra García Mogollón, Diego, Canto en la Aurora. Sí, Diego, cuénteme. Se me olvidó decir por qué nos acompaña Mohamed. Sí. Y es que el relato Canto en la Aurora, un relato que habla de la tradición de Corozal, específicamente, pero de toda la costa colombiana, sin duda, va a ser traducido al árabe por el doctor Mohamed, y él nos tiene mucho que contar sobre esa traducción y por qué el de la traducción. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, antes de que Mohamed nos comparta, me gustaría escuchar directamente a la escritora de este texto. Dale la bienvenida y que nos comente pues también lo que significa también este libro, ¿no? Bueno, pues primero que todo, mil gracias. Perdón, tengo Diego, una mala conexión y casi no escucho nada, perdón. Vale, tranquilo. Sí, nosotros te estamos diciendo para que puedas hablar, ¿vale? Como venía diciendo, pues, que nosotros te avisamos. Primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación, al doctor José Luis, por hacer posible esto, al doctor José Luis Barbosa, a José Luis Hereira, dos grandes maestros artífices, pues, de que la editorial haga tantas maravillas en esta parte del país que tanto necesita un sello editorial, pues, de esta magnitud. Mil gracias por permitirme estar aquí en Séptima Letra. Y bueno, a todos los que se están uniendo a la transmisión, muchas gracias. Este libro ha sido el trabajo de varios años, pues investigando y también enamorándome, pues, de las tradiciones con las que también crecí, porque yo crecí aquí en la costa. Estoy acá desde que tengo 11 años, 11, 12 años, estoy en la costa Caribe. Me siento naturalmente, ya por mi tiempo, por mi edad, me siento muy sucreña de corazón, y eso hace
haya tomado una historia de tradición de aquí de la costa para contar esta historia que tiene relación con la música, la aceptación de la muerte, también la aceptación de lo que se es uno mismo, y que la infancia nos permite esos espacios para aprender en esa construcción de la personalidad, del compartir con el otro, de crecer en comunidad. Que ojalá pues eso no se pierda a pesar de todo lo que tenemos que estar viviendo últimamente, ¿no? Claro que sí, Alejandra. Antes que José Luis Hereira pues nos deje, a mí sí me gustaría escuchar su postura frente a al libro que nos presenta Alejandra. Perdón, Diego, repíteme lo último, que no se oyó bien. Ok, perfecto, José. Respecto al Sí, libro frente al libro que nos está presentando Alejandra, ¿qué nos puede decir? Alejandra García es sinceramente una mujer extraordinaria en todos los campos del saber. Y ella acomete muchísimas empresas de orden intelectual y este libro realmente es un logro en todo aspecto, por el lenguaje que es absolutamente fino, por la presencia espiritual hacia donde apunta la obra y porque tiene una concreción y una utilización de orden absolutamente preciso en esta época. Por eso es por lo cual el libro está tan bellamente ilustrado por el maestro Nachuri y de plácemes también porque va a ser traducido o está siendo ya traducido al francés, perdón, al árabe de parte de nuestro doctor Mohamed. Entonces, para mí, el esmero con el que el doctor Jorge Luis Barbosa publicó esta obra, como muchas de las que publicamos ahora y él ha publicado, pues me hace sentir que es una obra maravillosa. Observen ustedes la limpieza de esa portada, la presentación, el lenguaje tan diáfano. Es una obra realmente maravillosa. María Alejandra, no por algo, es una escritora que ya tiene un nombre propio, que está afianzado cada vez más y que es ampliamente reconocida en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias. Entonces, eso es lo que realmente me complace, pero además, antes de retirarme, quiero recomendar esa obra profundamente espiritual por un lado, angustiosa por otro, que es la obra de Henry Ortiz a nivel de poesía. También la obra la tomamos desde muy temprano el maestro Barbosa y mi persona, y se hizo toda la evaluación y el crecimiento de ella, se le fue dando la forma editorial y hoy en día es un libro que podemos mostrar con orgullo en muchas partes también. Entonces, la segunda parte, Henry Ortiz, pues yo le dejo mi saludo también a ese segundo libro, muy hermoso, correspondencias, y hay un escritor grande en ciernes allí. Esta de escritores, Diego, esta camada de escritores del Círculo de Escritores Secarenses, realmente es una labor muy, muy cuidadosa y con mucho acierto, mucho tino de ese hombre al que yo le llamo el del gran olfato literario, el doctor Barbosa, porque esos muchachos estaban allí todos en la universidad, pero no se aglutinaban nunca. Con la venida de él, esto se ha hecho posible. María Alejandra, Salomón Bergels, David Herrera, Angélica María Sierra Franco, Henry Ortiz, el mismo Guillermo Vergara en Montería, que es de SECAR también. Entonces, esto hace que estemos de pláceme desde la rectoría, el doctor Mora, mi persona, que estamos como asesores a nivel de publicación literaria del doctor Barbosa, publicaciones literarias. Por el lado de Séptima Letra, para mí es muy, pero muy hermoso reconocer este apoyo generoso, desprendido totalmente de parte de Diego Galíndez. Conocí exactamente hace un año
en el Parlamento Internacional de cuando yo estaba recibiendo el premio, el libro de oro de la literatura colombiana. Me llamó la atención este joven, su seriedad, por su generosidad de espíritu y por ese juicio absolutamente comprometido con un destino mayor a través de la cultura, el arte y la literatura. Entonces, el próximo libro lo presentará mi querido amigo el doctor Barbosa, luego del libro de María Alejandra. Por lo pronto, muy buenas tardes a todos. Realmente maravilloso. Gracias, Diego. Gracias, doctor Mohamed. Gracias, maestro Julio Nechuri. Gracias, María Alejandra. Gracias a todos, por favor. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto, De nada. José. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, María Alejandra, tú nos comentarás entonces a quién te gustaría escuchar primero, si a tu ilustrador o a tu traductor y de cierta manera, pues también para que tú nos hagas la introducción de ellos, ¿no? ¿Por qué los elegiste a ellos también? Bueno, primero, muchas gracias a los dos por estar acá y obviamente al doctor Jorge Luis también. Cuando nos sentamos con el doctor Jorge Luis en la oficina de la editorial, él me hizo esa pregunta. Primero me dijo, yo me imagino ese libro de una manera muy bellamente ilustrada. Y yo pensé, yo también, pero pues no pensé que se podía hasta allá en ese momento. Entonces me dice él, ¿a quién has pensado tú? Y yo tengo un amigo, pero no sé si se pueda. Yo tengo a alguien que es un artista maravilloso y me dijo, pues, dime quién es. Y cuando yo se lo nombré, dijo, claro, ese es. O sea, la emoción fue única porque él también conocía el trabajo del maestro Julio y fue muy bonito, pues que sin quererlo, pues llegamos como a la misma conclusión de que era la persona perfecta para hacer las ilustraciones. Y el doctor Mohamed, pues en un momento en el que también mostramos el libro en la Feria Latinoamericana del Libro y la Lectura, pues yo a él lo conozco hace ya año y pico, año y casi 2 años ya, por un proyecto alterno que tengo. Con el doctor Mohamed nos conocimos en términos académicos hace ratico y cuando él vio el lanzamiento que hicimos en la Feria Latinoamericana del Libro y la Lectura, él dijo, yo lo quiero traducir. O sea, él vio las ilustraciones, escuchó una parte pues que se leyó y él escribió allí en el Facebook que fue en directo, yo lo quiero traducir, y cuando yo vi eso, ¿en serio? Y me dijo, sí, yo lo quiero traducir. Entonces ahí empezamos como toda la gestión y todo el proceso y ha sido muy hermoso. Hemos intercambiado como preguntas, ¿qué quieres decir con esto? Yo lo entiendo así, o sea, ha sido muy bonito y él ya les contará pues más a profundidad. Entonces, pues vamos con el maestro Julio, que fue el primero que entró como en este dúo a ser parte de la terna, porque ya somos 4 en este proceso. Bueno, primero que todo, muy agradecido por la invitación. No, este ha sido un proceso muy, muy lindo, la verdad, el ilustrar el libro de María Alejandra, porque es una historia muy bella y yo pues varias veces pues he contado de que la primera vez que yo leí la historia, de una vez fueron viniendo a mí como esas escenas, se fueron como formando en mi cabeza cómo podrían ser los personajes. De una vez me conecté con la parte costumbrista de la costa caribe colombiana, entonces por eso pues enfoqué a los personajes hacia la raza afrodescendiente colombiana, y de ahí fueron saliendo todos esos elementos propios de nuestra cultura, como son las casas de bareque, toda esa parte religiosa que también está muy presente en la obra de María Alejandra. Entonces fue todo relativamente fácil de crear, porque igual también pues yo me levanté pues en todo este mundo caribe colombiano, entonces son muchas cosas que tenemos afines. También la Navidad es tomada, digamos, de cierta manera un poco alejada de toda
parte americana o norteamericana, entonces es como más costumbrista, entonces me pareció que esa parte también le dio mucha originalidad a las ilustraciones porque mostramos de una manera colorida, pero del color Caribe, ¿ya? Entonces fue una experiencia de verdad muy bonita. Sí me daba a veces un poquito de pena porque sí me atrasé un poquito en la entrega de las ilustraciones, puesto que estamos en plena producción de la serie de Cuatro Reinos, pero gracias a Dios se lograron tener listas para el primer lanzamiento y bueno, o sea, muy, muy contento. Y cuando me enteré pues que iba a ser, se iba a hacer la traducción al árabe, yo dije, wow, o sea, una cosa muy, muy chévere de que también de la mano del trabajo de María Alejandra también pueda ir el trabajo pues mío y que lo puedan ver en otros países, es algo muy, muy emocionante. Entonces me parece algo muy, muy chévere de poder experimentar y a ver, ojalá por medio del doctor Mohamed nos pueda, cuando el libro esté por allá, nos pueda decir qué impresiones ha dado tanto la parte escrita como la parte ilustrada. Y de nuevo reitero, pues muy feliz de haber hecho este trabajo porque se le dio vida a un universo tan bonito, a una historia tan bonita que también son pues de vivencias personales de la autora. Entonces me parece muy chévere y hay algo como, creo que también una conexión un poco, no sé, como de energía y eso, porque si no estoy mal, creo que se ilustró un gato, bueno, yo ilustré un gato, pero yo creo que tu hermana también tenía uno, algo así, pero nunca se habló eso, ¿ya? Entonces me parece algo que fue como hasta de cierta manera mágico, porque yo dije, me gustaría que hubiera como un gatico acá y resulta que realmente había un gato y ni María Alejandra me había dicho, ni siquiera se habían hablado esas cosas. Así es, así es. Exacto, entonces cuando pasan esas cosas, uno se da cuenta de que realmente el trabajo viene con bendición y vienen muchas cosas buenas y yo sé que con el favor de Dios de este trabajo se van a desprender cosas muy buenas para todos. Así es, así es. Sí. Digamos que ilustró perfectamente a uno de los gaticos pues, que tuvo mi hermana cuando era más joven y es muy igualito, ella le llamaba Rito al gatico y es idéntico a ese gato, es una cosa impresionante. Está más abajo, Diego, está más abajo el María, gatico. sí, María Alejandra, entonces yo no sé si tú me vas guiando, o sea, para mostrar la totalidad del libro o cómo quieres presentarlo. Sí, sí, Tú me dirás. si quieres vamos Sí. bajando, pues Ok, ok, ya listo. para mostrar lo bonito, pues digamos que la esencia de capturar que dice Julio es precisamente la belleza, digamos, de la casa de Bari, que la Virgencita, la parte pues de la religiosidad está totalmente puesta allí. Eh, cuando la niña se levanta en la madrugada, porque una de las cosas bonitas de la historia es que se cuenta una tradición que tenemos acá y es que en la madrugada se levanta casi todo el pueblo a recorrerlo y a rezar. Entonces es como el encuentro del pueblo antes de la Navidad. Entonces ella es como su primera visión al mundo, como mirar afuera de que, oh, en verdad aquí pasa algo diferente, como ese encuentro consciente de que existe un mundo que va a explorar. Entonces más abajo pues ella puede ver allí a la gente que ya se está preparando para la procesión y la mamá pues le está contando lo que ella vivía cuando era niña. Entonces aquí está pues el abuelo en ese momento y ella puede también como visualizar todo lo que para ella también se viene. Entonces ahí vamos pues mirando, si quieres bajamos otro poquito porque pues el cuento no es tan corto, es un poquito larguito. Entonces ya aquí están los niños ya preparándose para cantar y ella no tiene como muchas ganas, porque esa es otra parte de la historia, de lograr, o sea, de superar esos retos para conseguir unirse a los demás y cantar. Entonces, bajamos para ir encontrándonos que ya viene entonces la parte mística o mágica, en donde ella quiere realmente pues asumir el reto de cantar
Y ahí es donde aparece pues el pajarito que de alguna forma pues también es este personaje de la maestra de música que está enferma. Bueno, estoy haciendo como dicen los chicos hoy en día spoiler, pero bueno, es que se lo lean. Ahí vamos bajando porque ella pues asume el reto de querer mostrar que sí es capaz. Y entonces es donde aparece pues este pajarito que le va mostrando más adelante. Esta ilustración, por ejemplo, no la conocía, la conocí cuando ya estaba el libro completo, me pareció absolutamente hermosa, porque es como en todas las partes donde se celebra la Navidad, por lo menos en Colombia se colocan las velas en la noche, pero aquí se ponen en la madrugada. Y acá está pues el gatico y está la maestra que al mismo tiempo pues también de forma mística o mágica es el pájaro que le enseña a ella a cantar, de alguna forma como enlazado con ese espíritu con la maestra, porque ella al final muere. Entonces, esa aceptación de dejarlo ir, dejar ir al pájaro, pero también dejar ir a la maestra y seguir en esa ensoñación de que va a seguir cantando a partir de ahí. Entonces es como lo consigue al final, como en la iglesia, que particularmente la iglesia de Corozal también es amarilla. También es amarilla, entonces está inspirado en mi hermana la que me sigue inmediatamente a mí, porque su pasión o su amor por la Navidad es lo que hizo que yo escribiera este cuento, pues más allá de mis preferencias o mis inclinaciones personales, quería mostrar cómo para un niño toda esta tradición es tan importante si se le puede guiar de una manera muy respetuosa y al mismo tiempo como responder a esas tradiciones que se van perdiendo. Entonces bajamos un poquito ya para ver pues cuando ya se está acercando el final, ¿verdad? Y ahí están los pájaros. El simbolismo que utiliza Julio es maravilloso. Ahí están los pájaros arriba también. Muy bello, porque es precisamente hacer esa conexión entre la imagen y el texto, absolutamente maravilloso, que cuenta la historia de dos formas. Muy bello, Julio, de verdad. Muchas gracias. Y ya pues al final, ya ustedes lo leerán, porque ya pronto va a estar disponible en, la, en la plataforma de Secar. Y ahí está el pajarito, ya para despedirse por última vez de Sofía. Y he llamado al personaje Sofía porque desde muy niña yo, pues de mi hermanita, de que mi hermanita era muy niña, yo consideré que ella era una pequeña abuelita, o sea, que ella sabía todo, ella era muy sabia en todo, entonces por eso la llamé Sofía, por esa razón. No, pues realmente encantador. Ya dieron ganas de leer ese cuento, realmente, y digamos que yo tengo sobrinos pequeños y es una manera muy amena de llevarlos a amar esas tradiciones que a veces se van perdiendo, ¿no? Y creo que las imágenes inspiran mucho sentimiento y eso nos lleva también efectivamente a buscar qué dice el texto, ¿no? Entonces, pues genial, genial, Alejandra. Tú me dirás si ya entonces le damos la bienvenida a Sí, Mohamed Hola, sí, hola. ¿me y oyen? ya ¿Me escucha? cuéntanos el proceso de Mohamed y tú Bueno, pregúntale entonces. este, vale. No, primero que todo, pues de verdad, mil gracias por estar aquí, por haber querido traducir el libro, de verdad, mil gracias. Es para mí un honor, de verdad, que tú hayas querido traducir el libro y quiero que nos cuentes cómo fue tu primera lectura o el primer momento cuando dijiste yo quiero traducirlo, primero eso, porque fue una iniciativa muy hermosa. Gracias a ti, gracias a todos y es un honor, es un placer traducir este libro muy interesante
que cuenta un acontecimiento religioso, pero también se caracteriza por su tendencia humana y social, ya que se enfoca en un sentimiento humano, que es el miedo a cantar por parte de la niña, el miedo a participar en actividades sociales y a aceptarse a uno como es, así como aprender a asimilar la muerte de alguien cercano y apreciarlo cuando está vivo. De hecho, al traducir este tipo de cuentos infantiles, el papel del traductor no solo se limita a buscar equivalencias lingüísticas entre dos idiomas, sino que es necesario encontrar equivalencias adecuadas a nivel cognitivo y cultural. Y eso para garantizar que el texto traducido sea fiel a su versión original. En este caso, el traductor encuentra a sí mismo entre dos técnicas problemáticas, que son la domesticación y la extranjerización. En verdad, la decisión a elegir entre estas dos técnicas depende mucho de la edad del lector. Por ejemplo, para un niño de 4 o 5 años será más necesario domesticar los marcadores culturales. Perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Claro que sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, entonces en este cuento los marcadores culturales son representados por algunos términos religiosos como la Navidad, la Virgen, la Aurora, Día de las Velitas, etc. Estos términos suenan muy extraños para el receptor árabe que tiene una cultura musulmana. En este caso hay dos soluciones. Primero, explicar estos términos en una nota al pie de la página, o transcribirlos en letras árabes, añadiendo otra palabra que podría ayudar al lector árabe, niño o adulto, a asimilar su sentido cultural. Como por ejemplo cuando decimos o cuando traducimos la Navidad, decimos Eid. Eid significa en árabe fiesta, fiesta de la Navidad, y así. Otro aspecto importante a la hora de traducir este tipo de cuento, que es importante, entretener o instruir. Porque la traducción aquí está dirigida a niños. Bueno, desde mi punto de vista, el traductor de este tipo de literatura infantil debe presentar al niño una traducción adecuada culturalmente, pero a la vez enseñar palabras y expresiones nuevas a estos niños. En este contexto, la traducción da al receptor árabe, que es claramente un niño, le da una nueva información sobre la cultura y las tradiciones de otros países, de otras civilizaciones. También durante el proceso de la traducción de este cuento, yo me veo obligado a transmitir la dimensión psicológica que tiene la niña, la protagonista de la historia o del cuento. La dimensión psicológica aquí es el sentimiento de miedo,
del que sufre a lo largo de toda la historia. Y claro que es un sentimiento humano compartido por todos los seres humanos, cualquier que sea su nacionalidad, su religión, su idioma, etc. De este modo, y a través de la traducción, el receptor, niño, debería poder identificarse con el texto, hacerlo suyo. Ya es el proceso de la traducción en resumen, en breve. Si alguien tiene alguna pregunta. No, doctor, es que es impresionante. Muchas gracias porque de verdad que es la explicación correcta y precisa todo lo que... Pero antes, perdón, Ajá. antes de terminar, yo he notado algo en este cuento, en este libro, es el nombre del pájaro, es un nombre árabe. ¿Tú lo has usado intencionalmente o a qué te refieres cuando usas este nombre árabe, que es Nur, que significa en español luz? Luz, sí, lo hice intencional. Sí. Entonces, ¿por qué usaste este nombre? Y yo también quería saber cuál es la impresión de este nombre sobre el lector español que no sabe Español. árabe. Sí. Sí, no, digamos que no, que O para el español no significa, no hay un significado de ese sonido. Yo lo hice intencionalmente porque para mí era la luz que le daba a la niña, es como la guía, la luz que le daba a la niña, y por eso lo usé, por eso digamos que en un principio tenía otro nombre, pero se daba para confusiones, digamos, lingüísticas como tal. Entonces, cuando me dice el doctor Jorge Luis, hay que cambiarle el nombre al pájaro, y yo, el nombre que fue que ponerle es Nur porque es la sí, luz, o sea, eso, tiene que tener significado. Y sí, cuando tú me dices que lo vas a traducir, yo decía, no, qué emoción, precisamente porque yo había pensado, sí, porque pues tú sabes, yo tengo en mi corazón, en mi ser, el Islam, entonces sí. por eso le puse también Nur. Pero, ¿sabes? Eso me llamó la atención y eso me ayudó mucho cuando hago la traducción, porque ese nombre árabe tiene su impresión, tiene su reflejo en el lector árabe. Pero Sí. quería saber cuál es su reflejo cultural, su reflejo sentimental, lingüístico, en un lector que no sabe árabe. Sí, Hispanohablante. para él sería un sonido, un nombre, pero no tendría un significado, ¿no? Lastimosamente no habría una relación aquí en el español, no. Sí, pero eso Pero tiene sí una tiene esa ventaja relación. al Sí, un traducirlo. mensaje. Sí, sí. Sí, nunca Muy me lo bien. imaginé, pero sí. Te felicito de nuevo. Es un trabajo impresionante. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, gracias a todos Yo, por haberlo hecho posible. Sin ustedes no sería lo que es. yo tenía, Mm, yo tenía una pregunta para Mohamed. Sí, sí, Respecto a la parte cultural o religiosa, digamos que es un cuento que de cierta manera tiene pues una tendencia religiosa muy clara, que es de sí, acá de Occidente, como es el cristianismo, ¿no? sí, sí, sí. Digamos que qué tan aceptable puede ser este cuento, digamos, en la cultura del Islam o en sí como en la cultura del Medio Oriente. Sí, Eh, sí, es muy aceptable porque aquí en Egipto, si usted no sabe, aquí en Egipto tenemos cristianos, son cristianos orientales, son aquí, eh, se llaman ortodoxos o coptos. Entonces aquí convivimos con personas de otra creencia que es el cristianismo o el cristianismo oriental. Entonces, es muy aceptable porque normalmente tenemos amigos, tenemos compañeros cristianos y no tenemos ningún problema en este punto. Pero solo hay algunas diferencias. Por ejemplo, aquí la gente no celebra la Navidad, eh,
tampoco los cristianos celebran en otro día. Por ejemplo, la celebran en el 7 de enero, no como ustedes en el 25 de diciembre. Entonces hay algunas diferencias, pero en todo caso no hay ningún problema. Solo la parte de las tradiciones colombianas, y eso sí, son partes que debo adaptarlas para que, son extrañas. sí, para que sean adecuadas con el lector árabe. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, pues Alejandra, Julio, Mohamed, muchas gracias de verdad por unirse, eh, unir Gracias, culturas Juan. y además en algo tan bonito como es la literatura y las palabras, ¿no? Esto es algo interesante, ¿no? Porque son dos lenguas completamente diferentes, dos culturas diferentes, pero Sí, sí. aún así coinciden en la carga sentimental que tiene el cuento, Exacto, que es una maravilla, ¿no? exacto, sí, sí. Y Entonces, eso es el papel de la traducción, de acercar las culturas y las naciones, ¿no? claro que sí. Julio, no sé si quieras agregar algo para ir cerrando, algo en relación, los retos o algo en relación al trabajo que usted ha desarrollado con Canto en la Aurora. Bueno, lo que resta de aquí en adelante es pedir porque se sigan abriendo muchos más caminos para la literatura colombiana, con la ayuda aquí de Mohamed. Es algo que de verdad que sí es no solamente para los escritores, sino un apoyo súper para los ilustradores, que también pues este oficio es muy gratificante, pero es mucho más gratificante cuando hay personas como Mohamed que permiten que el trabajo trascienda fronteras, que salga, que la cultura colombiana de una u otra manera también pueda mostrarse, y sobre todo también la sucreña. Es algo muy bonito. También reitero mis gracias a María Alejandra por la confianza, al doctor Jorge Luis, a Mohamed por traducirlo, porque de verdad es algo muy, muy bonito. Y también, pues también esperamos tener el privilegio de verlo acá, aunque no pues podamos leerlo, pero por lo menos ahí uno ve los caracteres y todo, y sobre todo que también le va a dar otra magia, toda esa magia de Oriente a través de sus letras. También yo Gracias. creo que se va a ver Eso, muy, muy lindo. eso será muy pronto, inshallah, Muy si pronto, Dios quiere. inshallah. Sí, sí. Sí. Bueno, Alejandra, algo por favor, ¿por qué nos recomendarías estos libros? Digamos, ¿por qué a nosotros como adultos nos recomendaría este libro, obviamente, y por qué a los niños, ¿no? Bueno, a los adultos para que recuerden cuando tenían miedo y eran niños, porque cuando uno crece se le olvida que también tuvo miedo de aprender, que tuvo miedo de afrontar, de crecer. A uno se le olvida ese miedo a crecer, ese encuentro con la intuición. Entonces, eso para regresar con más infancia y también para entender a los hijos, para que cuando digan, ay, tengo miedo de la luz, ¿pero por qué le va a dar miedo? Entonces, ese tipo de cosas. Eso por un lado, o porque también el proceso de aceptación de la muerte para ambos, para niños y para adultos, es como dejar trascender ese punto de vista. Y para los niños que se lo disfruten, que no pierdan sus tradiciones. Creo que, como decía Julio, lo más importante, lo más importante es eso de no perder las tradiciones y que al contrario podamos seguir escribiendo más sobre ellas, porque pasa el tiempo y se van llenando de muchas cosas de afuera, pero se pierde lo que en esencia somos como pueblo. Y yo felicito a Julio precisamente porque él nos ha enseñado también mucho eso con Cuatro Reinos también. Y ojalá también si pudieras traducir Cuatro Reinos al árabe sería excelente, digo yo acá. Sería Con mucho genial. gusto, con mucho gusto.
ahorita que estabas hablando, se me ocurrió una idea y te lo voy a hacer llegar mañana, María Alejandra, para que también se lo haga llegar a Mohamed. Es hacer el personaje a Sofía con la prenda característica que utilizan las mujeres allá. Eso. Sí, pero es niña y las niñas las niñas no llevan velo. Porque, no llevan bueno, o de pronto buscar a la mamá. Sí, exacto. Sí. Eso podría la ser. Abuela lo tiene. La abuela lo tiene. Eso, sí, en la parte de la ilustración. La abuela o la señora Mirna, por ejemplo. Sí. Bueno, de pronto hacerle como alguna variación, alguna de las ilustraciones y que puedan, y pueda hacer de pronto una ilustración ya que pueda ir, digamos, al final de la versión en árabe y que pueda verse mucho de la cultura de allá. Yo creo que sería como algo bien bonito. Sería genial. Yo puedo ayudar a usted en puedo que me guiara. Sí, exacto. Yo los cruzo. Yo puedo inspirar a usted cómo podría ser si los personajes son de aquí, son árabes, de nuestra cultura. Sí, cómo podrían vestirse, cómo podrían ser en general. Su forma de vestir, todo eso, sí. Exacto. Y con base a esa información que tú me des, yo le diseño pues a la editorial y a María Alejandra una ilustración para que vaya en el libro árabe. Sería muy bacán. Me encantaría. Muchas gracias, de verdad, todos. Diego. Gracias, maestro. Mohamed, maestro Julio. Jorge, gracias a todos. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Sí. Muchas gracias, Alejandra, Mohamed, Julio. Realmente conocer este trabajo tan maravilloso gracias a todos. Es muy bueno y nos sentimos realmente orgullosos de ese trabajo que nos representa internacionalmente. Y gracias a Mohamed por elegir este trabajo y mostrar el trabajo que se desarrolla en Colombia. Entonces, bueno, pues para cerrar este primer momento de este programa de hoy, me gustaría que el doctor Jorge Luis Barbosa entonces cerrara esta presentación del libro Canto a la Aurora con sus apreciaciones personales frente a esta obra. Mira, si un editor es como una especie de director de orquesta, yo siento que aquí yo no dirigí nada. Estos son extraordinarios trabajadores. Julio, yo estoy enamorado de la obra de Julio, los colores, la interpretación, la caracterización. Estoy enamorado del cuento. O sea, yo prácticamente no he tenido que hacer mayor intervención como en otros casos. Y el caso de Mohamed es que él se ofrece. O sea, y fíjate cómo allí ellos ya están sin necesidad de yo intervenir, ponerse de acuerdo. O sea, con esta calidad, pues, puedo ser editor hasta los 90, 100 años sin ningún problema, porque no tengo nada que hacer. Esto es extraordinario, de verdad, me da en el corazón, así es que se trabaja de calidad, un equipo como este, pues. Muchas gracias. No, ya eso es todo lo que necesito. No, es una obra encantadora, porque a mí no me gusta usar la palabra rescatar tradiciones, no creo. Es consolidar una tradición que está allí, que existe y que lleva el Caribe, la costa Caribe en el corazón. Entonces, bellamente escrita, bellamente ilustrada y ahora será bellamente traducida, así que, ¿qué más te puedo decir? Cuando esté lista, pues estarás de acceso abierto, como todos nuestros libros, y muchas gracias y los quiero mucho. Gracias a usted, maestro. Mil gracias, de verdad, a todos. Gracias a Séptima Letra. Mil gracias. Claro que sí. Bueno, hasta pronto y ojalá pronto volvamos a tener en Séptima Letra a todos los tres. Hasta luego. Chao, gracias. Salam alaikum. Alaikum salam. Bueno, le vamos a dar la entrada entonces a nuestro siguiente escritor, Henry Ortiz. Sea usted bienvenido a Séptima Letra. Él es el escritor de Correspondencias y nuevamente entonces tenemos por aquí a Salomón. Salomón,
bienvenidos y entonces nuevamente le doy la palabra al doctor Jorge Luis Barbosa para que sea quien nos presente a estos escritores. Pero antes, qué pena, Jorge. Qué pena, Jorge, denme un momento. Quiero saludar a las personas, digamos, que nos han escrito antes de empezar. Entonces quiero saludar a Dianora Hernández. Ellos hacían apreciaciones de la obra anterior de Alejandra. Entonces, muy buenas noches, María Alejandra, para que ella también ojalá lea estos comentarios, y a cada una de las personas que se han conectado, pues para ellos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A Zuli Ruiz, a Mayra Alejandra, a David Herrera, que lo tuvimos hace 8 días, Pablo Emilio Beltrán, muchas gracias por estar por aquí. Ekaid, uy, eso creo que es como árabe, no, yo no sé traducir su apellido. Olga Toro, por aquí está el maestro Antonio Mora, muchas gracias por estar por aquí. Él hace una apreciación muy buena frente a las ilustraciones de los libros. Isabel Biaco, Lina María, también, muchas gracias por estar por aquí. William Arroyo, María Bernarda, muchas gracias. Bueno, y a Salomón, pues ya lo tenemos aquí en pantalla. Sonia Amado, a Yolanda Mota desde Neiva, Consuelo Salgado, Ana, a todos muchas gracias por estar conectados. Consuelo Salgado nuevamente. Entonces, ahora sí, doctor, preséntenos por favor a estos dos escritores nuevamente, la obra de Henry. Claro, bienvenidos Henry y Salomón, amigos. Muchas gracias. De la casa. Muchas gracias. Henry, junto con María Alejandra y todos estos escritores que hemos venido presentando, son valores de nuestra región, de nuestro territorio, y por eso, como decía José Luis Hereira, lo hemos venido impulsando. Hemos hecho un trabajo de descubrimiento y de creación de espacios para darlos a conocer, porque tienen la calidad suficiente para brillar con luz propia. Nuestro trabajo, por supuesto, es de hacer bien la edición, pero el trabajo de escritura es de ellos absolutamente, y es de calidad. Henry es un muchacho con mucho futuro, muy trabajador, muy disciplinado, y es una de las cosas que yo reviso al momento de publicar una obra, porque no quiero publicar una obra solamente porque escribió un poemario y no va a escribir más. Sin duda que Henry va a producir, y va a producir bien, de calidad y suficiente. Él es oriundo de Malambo, Atlántico. Es psicólogo de profesión y escritor de vocación. Ha publicado cuentos en la revista virtual barranquillera La Plena, así como varios artículos periodísticos en esa revista, Región Caribe, y además en Semana Rural. Tiene otras publicaciones en revistas virtuales literarias, como la revista virtual alemana Otras Inquisiciones, y en la revista virtual española El vuelo de la lechuza. En 2018 publicó una antología de cuentos publicada barranquillense. Ha sido conferencista y panelista en temas concernientes a la literatura y su relación con las humanidades en la Fundación Nueva Acrópolis. Salomón es amigo de la casa de este programa, ya de él hemos hablado anteriormente. Nació en Cartagena de India, estudió filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en cooperación internacional para el desarrollo en la Universidad San Buenaventura, Universidad de Paiva. Tiene maestría en filosofía de la Universidad Nacional. Ha publicado a las puertas del APSU un libro de poesía, El canto de la libélula, también poesía, Variaciones bíblicas y otros poemas que presentamos la semana pasada, y un libro de prosa que es Hipertextos. Es un escritor también muy disciplinado, y él hoy va a compartir con Henry sobre su obra. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Jorge.
Bueno, Henry, entonces bienvenido. Realmente me place mucho tenerlo también aquí en Séptima Letra. También leí la obra y me gusta mucho que sea Salomón también que esté aquí acompañándonos porque hay algunas cosas afines en la parte como afrontan esta parte religiosa, ¿no? Son hombres escritores muy arriesgados. Entonces sea usted bienvenido a Séptima Letra, Henry. Muchas gracias por su invitación, señor Diego. Quería saber o que me confirmaran si se escucha bien. Sí, ¿Sí? perfecto. Ah, bueno, perfecto. No, muchas gracias al señor Jorge, a mi hermano Salomón, al maestro Hereira y al maestro Antonio Mora, que me han dado la bienvenida en su círculo de escritores, del cual me he sentido muy bien acogido y he tenido el placer de conocer también a insignes personajes de la literatura y sobre todo de nuestra región, como lo son los presentes y otros que quizás no están ahora. Y pues este es mi primer poemario publicado, la verdad me regocija mucho que sea en la casa editorial de Secar, en la misma casa que ha pues publicado mi amigo Salomón, y también me siento muy honrado con que sea él quien presente mi libro. En parte también es dedicado a él porque ha sido una persona muy importante en mi vida, ya que me ha brindado una guía, una luz, como lo digo en la dedicatoria, y he estado allí en ciertos momentos difíciles, sobre todo porque en parte también él me ayudó a reconciliarme en mi relación con la divinidad y me ha servido mucho también en todo este camino que significa la búsqueda de la espiritualidad para el hombre. Y no, básicamente sería eso. El poemario lo compuse el año pasado, a más o menos mediados precisamente de estos meses, en un periodo alrededor de un mes, aunque sin embargo hay algunos poemas de antes que fueron retocados para que contaran con la afinidad del resto del cuerpo poético. En fin, no sé, el resto de preguntas que ustedes tengan las iremos respondiendo a lo largo de esta entrevista. Claro que sí, Henry. Entonces, no, pues pasemos a Salomón de una vez sobre su impresión, la importancia realmente de correspondencia, ¿no? Entonces, Salomón, lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que ese libro digamos, no requiere una presentación, pero lo que sí puedo contarles es, digamos, cómo llegó a mí. Porque Henry es un escritor infatigable, o sea, es decir, este es su primer libro publicado, pero Henry escribe quizás desde los 8 años, incluso fue ganador a los 10 años, cuando tenía 10 años de un concurso nacional de cuentos. Si no estoy mal, Henry, ¿me corriges? No, sí, sí, era una compilación en diferentes colegios para jóvenes que les gustaba escribir y pues que respetaban incluso los errores ortográficos, pero publicaban todo tal cual como era escrito por los jóvenes. Habían jóvenes de primaria, desde primero de primaria hasta 11 grados, y entre esos pues yo fui uno de los afortunados. Y bueno, como les venía comentando, pues Henry es un escritor infatigable, realmente él vive la escritura. Yo creo que se siente mucho más cómodo escribiendo que haciendo cualquier otra cosa. Y bueno, él siempre ha llevado unos cuadernos donde escribe sus novelas, cuentos, poesía, reflexiones, porque ensayos. Y bueno, él siempre me ha presentado sus cuadernos de poemas, y bueno, siempre los hemos dialogado, trabajado, discutido. Y últimamente empezó a presentarme una serie de poemas que están en esos cuadernos y que a veces me mandaba en audio con una calidad excepcional, excepcional. Yo en ese momento le dije, yo creo que debes compilar ya parte de tu trabajo. Realmente creo que es muy valioso y creo que ya tienes una obra. O sea, depura todo lo que pues, nos sirva pues, de ese gran volumen de escritura y presenta algo para ver qué pasa. Bueno, con tan buena fortuna que el doctor Jorge Luis, el profesor Hereira y Antonio Mora acogieron la obra, les pareció excepcional porque lo es. Y bueno, creo que es muy interesante
que SECAR esté apoyando a escritores jóvenes con tanto talento como es Henry. En particular, este poemario creo que desde mi perspectiva tiene un valor porque digamos que hay una exploración profunda sobre la mística. Y quisiera preguntarle a Henry cuál es esa relación que tiene ese poemario con la mística, porque cuando uno lo lee siente esa fuerza, ¿no?, mística en ese poemario. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, en parte quiero confesarles que ha sido el primer poemario cuyos poemas he sentido desde lo más visceral, desde lo más profundo de mí, porque se dieron en un momento en donde estaba pasando muchas dificultades existenciales y de la vida diaria. Sin embargo, encontraba refugio en el pensamiento de que Dios permitía todo esto, de que siempre todo es para bien, de que todo viene de Él. O sea, valiéndome como de los principios de la mística judía, pero también explorando otros tipos de religiones o de inquietudes espirituales que han tenido los hombres a lo largo de la historia. Fue así como leí, por ejemplo, acerca de los sufís, que leí también acerca del gnosticismo. Además que para aquel entonces estaba preparando una conferencia sobre Dostoyevsky y la ética del altruismo para presentarla en Nueva Acrópolis, y la relectura de Dostoyevsky pues me hizo también tener ese encuentro con todas esas vivencias místicas que a veces experimentamos nosotros los seres humanos, tratando de explicar el por qué estamos aquí, tratando de explicar la creación del mundo. Y en parte hay una concepción que quizás parezca un poco panteísta, pero más que todo es como un Dios personal, un Dios que aunque es universal y aunque nos toca a todos, tiene una relación muy particular con cada uno. Aunque es el mismo Dios que se puede buscar a través de la historia, es un Dios que trasciende a la historia misma. Y en parte es como también la consolidación y el aglutinamiento de inquietudes teológicas, filosóficas, estéticas. En parte el poemario se llama Correspondencias porque trato de que con él rescatar o revivir un poco esa doctrina o esa tesis que comenzó con Swedenborg y que quizás ya tenía algunos precursores y que consiste en que el mundo terrenal, el mundo que nosotros vivimos, es un mundo que lleva una correspondencia con otro que no podemos ver, con un mundo espiritual, un mundo inefable que, como había dicho anteriormente, nos trasciende a nosotros y que nuestra razón, nuestros sentidos apenas pueden aproximarse a él. En realidad es con la fe y con ciertas alteraciones a veces de la conciencia o del corazón que podemos llegar en más plenitud a tener esa sensación de que no estamos solos y de que hay algo que nos lleva en sus manos, y pues ese algo pueden llamarlo Dios, naturaleza, destino, azar, etcétera, pero yo trato de nombrarlo a través de diferentes nominaciones a partir de los atributos que considero que tiene, como la eternidad, la infinitud, el amor, la bondad. En algunos poemas le llamo esa fuerza el amado, pero esa misma fuerza se puede equiparar con el Dios de Spinoza, con la teoría de Leibniz, del amor, de las mónadas, etcétera. Es una búsqueda de Dios, y es que en realidad, como le había dicho yo una vez a mi amigo Salomón, pues no sé, yo desde muy niño siento que me encontraba a Dios en todas partes. Incluso cuando le he querido dar la espalda y renunciar a él, siempre me lo termino encontrando nuevamente. Entonces, donde meto mi cabeza y mis narices, ya sea en poesía, en filosofía, en literatura, de alguna manera siempre está Dios allí. Creo que no puedo escapar de él, creo que en parte él me soslaya mucho, y esos poemas muchas veces sentí que eran dictados por algo en mi interior, algo donde yo simplemente tomaba nota y no que tenía tanto una actividad, un proceso mucho más activo para su creación. Siento que fue en realidad mucho más pasivo de lo que yo imaginé y hasta incluso de lo que hubiese querido. No sé si eso responda un poco tu pregunta, hermano. Sí, excelente. Bueno, ahorita que hablas de Spinoza, sería muy interesante, porque sé que eres un gran lector de Spinoza, principalmente de la ética, que te he visto cavando y cavando en la ética de Spinoza. Digamos, ¿cómo te influenció, digamos, para realizar tu poemario? Sí, digamos, si hay alguna influencia de Spinoza en ese poemario. Bueno, en realidad podría citar algunos autores, incluso textos en específico que me influenciaron y que me sirvieron mucho
para poder llevar a cabo ese poemario. Yo siempre he pensado que uno como escritor se llena de tantas letras y de tantas palabras que en parte en algún momento se siente tan presionado que tiene la necesidad de liberarlas un poco, de darlas a conocer, de espiarlas, ¿no? De sublimarlas. En parte de esos escritores y esos textos fueron, por ejemplo, el libro de Horas de Rilke, La esencia de Rumi y, por supuesto, La ética de Spinoza y la relectura que hice de Dostoyevsky. Y, claro, vale la pena recalcar incluso al autor del que es el epígrafe del libro, el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, cuyos escolios y notas también me revelaron esa inquietud espiritual, esa inquietud por lo inefable que en parte creo que él también compartía. Y pues bueno, ¿cómo se puede ver reflejado o evidenciado Spinoza dentro de ese poemario? A mí mi parte favorita de la ética es el primer libro, el que trata de equiparar a la naturaleza con Dios y el que en parte también exime al hombre de algunas voluntades o cierto libre albedrío, porque en parte aunque nos deja un grado de tolerancia para que el hombre pueda expresarse por sí mismo y no simplemente bajo las condiciones que le ejerce la divinidad, ese libre albedrío consistiría básicamente solo en la contemplación y en la aceptación que tiene el hombre de los hechos que le ocurren. Entonces en el poemario trato de mostrar esa resignación que se mezcla muchas veces con angustia, con que somos capaces de aceptar lo que Dios nos manda, pero que no por ello dejamos de sufrir por eso. Y que pues también tiene un valor muy importante los aspectos como el tiempo, la historia, el todo y la nada. Y con este todo y nada me refiero más que todo a que, por ejemplo, en la literatura, en los hechos históricos, en un poema, en algunas imágenes, en las moléculas, los colores, en todo, y esto también lo comparte Spinoza, hay una manifestación divina, hay una chispa divina. En parte, Spinoza es quien nos descubre a nosotros, y esto ya lo diría Borges también, como atributos de Dios, como atributos divinos. Entonces, cada ser humano tiene ese mismo valor, ese valor divino, que incluso lo podía equiparar también a una divinidad, simplemente que encarnada en un cuerpo mortal y finito. Y eso, pues, por un lado. Por el otro, también Spinoza establece que la piedra quiere ser eternamente piedra y que todo quiere preservar en su ser. Pienso que Dios es el ser que más ha intentado hacerlo. Pienso que Dios no es simplemente un ser, sino un siendo, algo constante, algo que no cambia, que es inmutable, pero que sin embargo nos muestra cada vez diferentes facetas en las cuales el hombre, a través de la historia, las va expresando dependiendo, claro, de su contexto y el momento cultural en el que se encuentra. Entonces, de alguna forma u otra, creo que la influencia que tiene la divinidad en la vida del hombre es infranqueable, incluso hasta del más ateo. Siempre termina habiendo una repercusión divina. Pienso, por ejemplo, que el ateo es simplemente un creyente desesperado, un creyente que se quedó más bien con ese punto de vista de un Dios cruel y de un Dios indiferente, como han intentado vender algunos pensadores. Pero bueno, básicamente es como las ciertas influencias o las ciertas tesis en las que me basé para la escritura del libro. Vamos quizás a los aspectos formales de la obra. Veo que es una obra bastante equilibrada, con muy pocos recursos, no recurres a la puntuación. Cuéntanos un poco de la parte estilística, o sea, cómo llegaste a esta poética tan depurada, a este estilo tan depurado, y qué influencias sí hay también, si las quieres compartir, para que nos cuentes. Bueno, como les había dicho anteriormente, la lectura de Rilke, autor que de por cierto me presentó mi querido hermano Salomón, recuerdo yo una tarde que había llovido incluso y que él trabajaba en la Universidad Metropolitana, donde tuvimos el placer de conocernos, y me habló de ese libro, de Las cartas del joven poeta, que fue una revelación espiritual, estética, filosófica, en un amplio sentido para mi vida, un libro que releo constantemente, ese libro que uno ya se casa con él y lo lleva siempre en el bolsillo trasero del pantalón. En parte la lectura de Rilke, de sus nuevos poemas, del libro de obras, y de la traducción que hace el profesor Asa o también la que hace Ernesto de la Peña, de las elegías del Duino y de los sonetos a Orfeo, que fueron pues libros que también leí durante ese periodo de tiempo
y que esa poética tierna, pero también cargada de una angustia, de un desasosiego, me hacía experimentar el mismo sentimiento. En parte yo siempre he visto a Dios no solamente como algo hermoso, sino como algo siniestro, porque al mismo tiempo que nos tiene, nos atraviesa, nos desgarra, nos fragmenta, nos eleva, pero también nos hace sucumbir. Es como algo muy complicado. Y en parte pienso que la espiritualidad, por más que sea compleja, es algo sutil. Entonces esta sutileza quería también representarla en esos poemas. Por otro lado, yo todavía no siento que he encontrado mi voz, tanto en la poesía como en la prosa, y estoy en una constante búsqueda de la misma, experimentando, tratando de escribir y de leer todos los días como un ejercicio que me ayude precisamente a encontrar esa voz. Pues yo pienso que un escritor no se le enseña a escribir, él aprende a escribir, pero en parte aprende por la cantidad de escritos que tiene y la cantidad de cosas que lee, pero principalmente por la cantidad de cosas que viva. Y es esa vida lo que moldea un poco la estética, su percepción del mundo, que a la larga es una proyección de su obra. Bueno, tú tienes una formación como psicólogo y tengo entendido que eres un estudioso de la obra de Freud. ¿Cómo articulas, digamos, tu actividad poética y literaria con la psicología y con tu, digamos, enfoque psicoanalítico de tipo freudiano? Pues precisamente es Freud, es más que todo el psicoanálisis, no tanto la psicología. Una de esas instancias que también influyó mucho en mi devenir artístico y como escritor. Bueno, con toda la modestia del caso, yo no me considero del todo un poeta. Pienso que ese poemario fue un golpe de suerte que conté con la bendición de las musas y de Dios para poder escribirlo. Yo me considero más que todo como un artista, como un escritor. A mí me gusta el arte, me gusta tratar de ver la vida como una novela, como una obra de arte. Y en parte Freud es uno de los pensadores del siglo XX que nos ayuda a poder ver la vida de esa manera. Ya había unos precursores como el mismísimo Dostoyevsky, como Solá o la novela naturalista, que nos mostraba, por ejemplo, cómo dentro de la realidad del hombre se viven las mismas aventuras, que no hay necesidad de fantasear. Freud creo que es uno de esos autores que le demuestra al hombre la riqueza que tiene, precisamente no a raíz de todo lo que sabe de sí mismo, sino de lo que desconoce. Además, también había sido Lacan quien dice que Dios es inconsciente, pero no creo que se refiera a Dios inconsciente o que Dios está en el inconsciente o que Dios es inconsciente como un Dios indiferente, sino más bien que Dios se encuentra precisamente en ese asidero del lenguaje donde todas las experiencias humanas tienen una relevancia totalmente trascendental para la vida, desde un evento mínimo hasta uno cuya magnitud pueda llegar incluso a desencadenar algún trauma o algo por el estilo. Entonces, Freud, creo que uno de los pensadores que no muy alejado del arte, también me influenció para la escritura, no solo de el poemario, sino a lo largo de toda mi obra, desde los poemas hasta incluso los ensayos o las novelas. Creo que es un autor que leeré toda mi vida y que aún hoy por hoy no me canso de leer y siento que sigo descubriendo cosas nuevas dentro de su obra. Hay un verso del poemario donde no recuerdo el poema con exactitud el número del poema, pero hay un verso donde digo que Dios nos atraviesa con su agujero de inconsciente y de letra, precisamente porque yo siento que nosotros, nuestra espiritualidad yace más que todo en nuestra inconsciencia y en nuestra voluntad misma, en la más innata, y que precisamente el lenguaje es una de esas herramientas o incluso uno de esos regalos, diría yo, con el cual nos bendijo la divinidad para poder acercarnos más a Él, para poder descubrir el mundo, para poder explorar dentro de la vivencia humana, que diría yo es una de las más privilegiadas, por más desafortunada que sea, en cuanto es consciente de su muerte, que creo que es uno de los eventos más lúgubres que tenemos nosotros los seres humanos. Muchas gracias, Henry y Salomón, por este bello diálogo en relación a esta obra.
pero nos gustaría también escuchar, por favor, Henry, alguno de estos poemas. En la lectura yo podía, obviamente, extraer algunas categorías propias de la filosofía, una reflexión muy concreta en relación a la muerte, a lo que es la vida en cuanto a devenir, y por supuesto esa concepción de Dios, no, pues no solamente panteísta, sino también desde una tradición muy desde el cristianismo. Entonces, sí nos gustaría que nos compartiera algunos de los poemas y pues nos comentara algo en relación a aquel poema que lea. Bueno, voy a leer el primer poema con el que se abre el poemario. Dice así, es un poema quizás un poco hermético, pero sin embargo creo que tiene su semblanza bastante entendible. Bueno, dice: solo tú sabes cuánto callo que contemplo, el ángulo de mi alma, su punto ciego, muerto. Me conoces, sí, seguramente, mi derrota ante las puertas de la calma, mi desvelo sin nombre y sin oficio, la lascivia con que recorro las paredes. ¿Sabes quién soy? No hay duda, el hijo del energúmeno más noble de todos y de la frialdad que más calor ha brindado, el hermano de un rey que desconoce lo que gobierna. ¿Sabes también yo de dónde vengo? Los días se hacían largos esperando la comida y las noches caminaban descalzas sobre un cielo de vidrios rotos, donde el río y el monte se hacían uno solo y copulaban a lo lejos. Debes tener conocimiento, tal vez, de cómo intento purgar mi alma con un arte mal logrado, y las ansias de mi corazón hacen que a sí mismo se devore. Es como agua entre mis manos. Debes creerme, quizás no, lo abyecto es quien me elige, y el bien muy poco hace, una ausencia, y que hoy solo mi fe me glorifica. No eres mi asidero, de eso eres consciente. Si me mantienes vivo, tal vez solo sea para que tú no mueras. Tú eres uno, ahí estás. Cada uno hace su parte, el camino. Ese es el primer poema. Y pues habla un poco acerca de mi relación personal con Dios, de cómo he sentido que la he arrastrado desde la infancia y que cómo al día de hoy todavía me sigue, pues me sigue en parte también llenando, ¿no? Pero es una relación un poco ambigua. No puedo decir que durante toda mi vida me he mantenido con cierta fe o cierto amor hacia Dios. En parte de mis experiencias personales en algún momento me han hecho renegar de Él, me han hecho optar por cierto nihilismo y cierto ateísmo en algún momento de mi vida, pero en realidad eran un ateísmo y un nihilismo falsos, porque yo siempre he creído en Dios y soy consciente de su existencia. Sin embargo, en algún momento no compartía más o menos cómo era que él obraba en el mundo, pero precisamente era por mi desesperación y porque no entendía mucho de lo que él hacía. Y pues fue la mística, fue este acercamiento a antiguas religiones, antiguas maneras de ver el mundo que se han mantenido a lo largo de tradiciones de generación en generación, en parte de lo que me han hecho también reconciliarme un poco con ese Dios que antaño asesiné tantas veces. Henry, quiero preguntarle algo. Esa concepción de Dios, digamos, empieza muy racional, digamos, dando a entender efectivamente la existencia de Dios desde la parte eh, cartesiana, ¿no? De Descartes, ¿no? La del pienso, luego existo, ¿no? Como la existencia desde valedera, desde la manera de pensar, ¿no? Es decir, Dios existe porque yo lo pienso, pero me llama mucho la atención la evolución que se puede ir encontrando en el libro respecto a la concepción de Dios. Hablo concretamente del poema 26, en el cual define a Dios de múltiples maneras, ¿no? Y es muy diferente a la concepción de Dios que se tiene en este primer poema. Claro, como usted dice, y reiterando también su observación, en parte el poemario, yo no les puse título a los poemas porque quería que también se leyeran como un solo poema en la totalidad del libro y que pareciera que cada poema fuese más bien un verso y que fuese mutando, fuese cambiando. Entonces, el poemario parte, por ejemplo, de una concepción bastante racional, lógica, que intenta encontrar o reflejar en la realidad la existencia de Dios, pero luego se va tornando cada vez más metafísico, por decirlo así, más intuitivo, y al final
es como una resignación de que Dios es más inefable que racional y que se nos escapa a nuestra mente porque somos finitos, somos ignorantes, somos egoístas, tenemos ciertos rasgos que como seres humanos, en parte, así como nos acercan a Dios, también nos alejan de Él. Y pues traté de llevar esa ambivalencia, esa dicotomía a lo largo de todo el texto para que se viese más o menos la evolución o las distintas perspectivas que puede tener un mortal sobre la divinidad. No creo ser el único que tenga esos sentimientos respecto a Dios. Creo que en parte de la humanidad y distintos hombres también los han manifestado, ¿no? A la final, la verdadera inquietud del alma es un poco sobre su inmortalidad, su infinitud. Es eso lo que precisamente nos hace, creo que, tratar de optar por creer en algo más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran. Entonces quería leer el poema 26 que citó usted para que, no sé, podamos constatar un poco esa observación que hizo. Dale, Henry. Después de la lectura de este texto, me gustaría también escuchar directamente la percepción que tiene lo que estamos hablando el doctor Jorge Luis. ¿Listo? Entonces, escuchamos el poema y posteriormente al doctor Jorge Luis. 26. Eres la cima de la pirámide hacia donde me nace subir para poder contemplar el mundo y su ser, el misterio que tantas mitologías han dibujado, el afán de las religiones que han tergiversado tu principio, que han querido monopolizar lo intocable, lo puro, la fe de tu rebaño. Eres la profundidad insondable, la cosa en sí, una intención ineludible, un pensamiento innato, lo único que hace verdaderamente humilde al hombre, el rojo de la rosa, la serpiente en las garras del águila, el verdadero nombre de las cosas, la paz en la derrota, el no sé qué de la esperanza, los días improvisados, las tardes que se evaden, las noches cada vez más cortas. Eres la arena que cae con el tiempo, el éxtasis que producirá la muerte cuando llegue a besar nuestra boca. Doctor Jorge. El poemario, este poema muestra diferentes concepciones filosóficas y poéticas de Dios. Entonces, por ejemplo, yo siempre he pensado que cuando Kant, que era un hombre muy religioso, lector de Swedenborg sobre todo, cuando Kant habla de la cosa en sí, creo que se refiere precisamente a ese punto donde ya no llega el lenguaje, donde no llega la razón, donde nosotros quedamos impotentes y cortos ante una realidad que trasciende a nuestra lógica y a nuestra actividad pensante, y que precisamente ese es Dios. Además de que, por ejemplo, Aristóteles también definía a Dios como el pensamiento que se piensa a sí mismo, o como Descartes, que decía que era un pensamiento innato. Y por ejemplo, como Rilke, que dice que solamente la concepción de lo divino es lo que hace que el hombre sea humilde. Entonces son todas esas tesis que he ido recogiendo a lo largo de mis distintas lecturas y que me han recordado un poco todo ese sentimiento de lo divino que el hombre vive de una manera sublime y al mismo tiempo terrorífica, lo que pues intenté sintetizar con el poema 26. Efectivamente, Diego, hiciste una muy buena observación al principio, que es que de alguna manera la poesía de Salomón y de Henry se cruzan en algunos puntos de encuentro. Y hemos visto que gracias a Dios del que estamos hablando, no nos hemos equivocado al seleccionar la obra de Henry. Fíjate que ese muchacho que está allí, humilde, tiene una profundidad en lo que hace, tiene un gran conocimiento y una gran conciencia de lo que está haciendo. Yo quería leer una palabra de presentación, 2 párrafos, y quiero que Henry la escuche con atención y me comente lo que él piensa de estas palabras. Voy a leer 2 párrafos de la presentación del prólogo que hace Nelson Castillo Pérez sobre este texto. El universo es uno solo, una armonía. Todo está relacionado, nada escapa a su esencia. Somos parte integral de un todo, de un orden regido por una fuerza superior
que nos guíen el camino espinoso de cada día. De ese orden parte el poeta barranquillero Henry Ortiz para concebir y titular su libro de poemas Correspondencia. Sin embargo, para ser más precisos, parte de lo más hondo de los exabruptos que rompe el equilibrio de ese orden. Establecer esa correspondencia entre los elementos del universo y detectar los desequilibrios que nos desgarran no resulta ni mucho menos una simple labor al alcance de la mano de cualquier desprevenido. Se necesita de una obsesiva percepción. El ejercicio poético empieza desde la sutil percepción del poder mágico de la poesía para adentrarse en las aristas de este mundo y develar el misterio. El poeta, al fin y al cabo, es un, comillas, explorador de tupidas selvas. No, de verdad que ese prólogo del maestro Nelson Castillo me enterneció mucho y en parte también no me siento incluso merecedor de tan elogiantes palabras, pero bueno, también ha demostrado que ha sido un gran escritor y en parte le agradezco mucho por la lectura de mi humilde texto y pues por su colaboración. Ojalá estuviese presente para que pudiera escuchar estos agradecimientos y la presentación de dicha obra. Y pues en parte también estoy de acuerdo con esos dos párrafos con los que él se acerca inicialmente a la obra poética, ¿no? Sí, en parte la escritura de cada poema fue como un desequilibrio, fue como un rehacer una cantidad de cosas que llevaba adentro y que se conjugan entre sentimientos, pensamientos y experiencias vividas. Yo pienso que con estas obras, tanto como la de Salomón y la de Henry, pienso que se entrecruzan esas tres tipos de dimensiones del hombre, o tres tipos de hombres, ¿no? El hombre religioso, el hombre filósofo y el hombre poeta. Pienso que uno leyendo estos poemarios, teniendo conocimiento previo de las obras que ellos mencionaban, de Spinoza y probablemente de muchos autores existencialistas que tienen una concepción concreta de Dios, es muy enriquecedor, ¿no? Encontrar la manera como adecuado esto a la poesía. Cortázar decía, todos los fuegos el fuego, que se traduce en todos los hombres el hombre. Y de eso se trata. Esos tres hombres son el hombre. Esas tres visiones es la visión del todo de Dios. Así es. Claro, bueno, claro que sí. Me gustaría que, no sé si Henry tiene algún poema ya elegido para compartirnos o me puedo atrever a pedirle que me lea uno. No, tranquilo, el que a usted le plazca. Para mí es un honor. Yo por ahí estuve, bueno, enumeré una serie de el poema 21. El poema 21 que curiosamente en esta semana yo hice un escrito similar, ¿no? Un escrito muy existencial, teniendo como concepción de la vida como un sueño, ¿no? Y hoy que leía correspondencias, encontré algo muy similar en este poema 21, la muerte como un despertar de esta vida concebida como un sueño. Entonces sí me gustaría escucharlo. Bueno, este poema fue precisamente el poema que le envié a mi amigo Salomón y con el cual él, luego de escucharlo, me recomendó que reuniera a otros y que reuniera algunos escritos y que escribiera otros con el mismo semblante. Este poema pues se lo escribí a un amigo que estaba pasando por una crisis espiritual y pues en parte también fue inspirado por la lectura que hicimos ese amigo mío y yo de unas cartas que había escrito Wittgenstein a su hermana, hablándole un poco acerca de una experiencia mística que había tenido durante una noche, que se levantó y sintió la voz de Dios pidiéndole que tratara de explicar su existencia, cosa que en parte él no hizo,
pero que se aproximó de una manera muy sutil y entre líneas en los aforismos que él escribe. En fin, el poema 21 dice así, página 54, a ver. Pasan, oh amado mío, entre los haces de luz, entre el beso de la noche, demonios que se sientan en el pecho, ángeles que no lo permiten, que ninguna mortandad del mediodía nos destruya. Ninguna pesadilla puede matar a un hombre, precisamente porque la vida es otro sueño y la muerte, supuesto fin, es despertar. Quizás también los muertos se cuestionan a sí mismos cuando ven caer la noche a lo lejos en el horizonte el tiempo. Pasan y pasan tantas cosas, oh amado mío, los amigos que ya no lo son, por perecer o porque nunca lo fueron, el dolor amargo de saberse solo, desgraciadamente humano, dichosamente humano, saber que un alma en el universo nos es deparada para compartir esta soledad mundana. Con ansias de relación con mis hermanos, pasan como la fe, el río trágico que es uno mismo, una mesa estéticamente amorfa, flotando en el abismo, el ser que nunca he sido, el ser que ya no seré, y siendo, el poema que no se detiene. Pasan los dioses, la música, las esferas celestes, pasa la dulce aurora, la esperanza y su infame hermosura ilusoria, las nubes y sus formas, los animales, los colores, las flores, los aromas, todas las inquisiciones, los héroes, el canalla, el mártir, todas las grandes empresas, ser hijo, marido, padre, lo indecible, lo inacabado, lo irreparable, pasa, pasa y siguen pasando todo, oh amado mío, y solo tú permaneces inmóvil, alegre, etéreo, inagotable. Bien, bien, gracias Henry por esa lectura. Realmente es un poema muy profundo, muy reflexivo, ¿no? Doctor Jorge, no sé si este poemario también ya se encuentra o se tiene acceso libre, mejor dicho, para las personas que lo quieran leer. No, todavía está en proceso de edición, estamos haciendo algunas revisiones y es probable que salga el próximo año. Ok, perfecto. Sí, sería muy bueno. Y bueno, entonces, pues muchas gracias, Henry. Sí me gustaría empezar entonces, empezar a cerrar con la percepción o con recomendaciones que nos tenga Salomón respecto a este poemario. Bueno, no, la única recomendación es léanlo. Tan pronto esté disponible, creo que Henry es un gran escritor, se mueve por todos los géneros, lo hace bastante bien. Y bueno, no, agradecerle a Henry también por darnos tanta belleza a través de sus escritos. Hombre, gracias a ti, hermano, gracias a ti por ver mi punto de bondad. De verdad, el honrado y el bendecido soy yo por poder coincidir con todos ustedes y en especial contigo, hermano. De verdad me siento muy feliz de tener esta oportunidad y de que sean ustedes quienes me la hayan brindado. Espero seguir colaborando y ustedes saben que cuentan con mi lealtad y mi fidelidad. Y, hombre, yo sé que este será un principio, un primer trabajo de muchos. Y ya verán que sacaremos esa editorial adelante y será una de las más conocidas de Latinoamérica con el favor de Dios. Amén. Claro que sí, Henry. Bueno, Henry, entonces muchísimas gracias por estar en Séptima Letra. Salomón también siempre va a ser bienvenido. Y agradecerle a la editorial Secar, a José Luis Hereira, al maestro Antonio Mora, bueno, y a cada uno de los escritores que han ido pasando por aquí, que nos ha presentado esta editorial y cada vez nos sentimos más a gusto, ¿no? Y de verdad que yo disfruto estas lecturas, por eso me atreví a preguntarle a Jorge Luis si esto ya estaba disponible para compartirlo, pero entonces, eso el tiempo pasa volando, entonces muy pronto estará. Entonces, Jorge Luis, me gustaría que cerráramos este programa con sus palabras. Claro, Diego, una vez más darte las gracias por el espacio que nos brinda, que es un espacio para Secar, pero un espacio para la cultura, para las letras, para la literatura, en pro del crecimiento del territorio, al cual estamos muy apegados y empeñados en que
nuestros muchachos, así como Henry, lean y se cultiven, y no solo lean poesía o literatura, sino que lean de sus áreas y se formen profundamente para que nuestra región salga adelante. Efectivamente, una vez más también reitero el agradecimiento al doctor José Luis Hereira, al doctor Antonio Mora Vélez, al rector de la Universidad, Noel Morales Tuesca, por el apoyo que nos han dado, a los muchachos que escriben y hacen posible estas cosas tan hermosas, a Henry por confirmar que es un gran escritor, que tiene una gran formación, que tiene un gran futuro con la disciplina que ha mostrado. Y Salomón, pues ya hemos dicho muchas cosas de él, esperamos muchas más cosas, grandes cosas de Salomón. Gracias, Henry. Gracias. Diego. Gracias. Gracias. Salomón, Henry, Diego, a los tres. Gracias a todos los que nos escucharon y apoyan estos espacios. Muchas gracias, señor Diego. Claro. Y que siga siendo Claro que posible sí. estos espacios. Claro que sí. Bueno, entonces saludamos nuevamente a Antonio Mora, a Laura Riela, a Sujay. No sé cómo se pronuncia. Dígame, Henry, ¿cómo se pronuncia? Sujay Zavala, es mi mamá. Henry, te quiero mucho. Exactamente. Gracias por verme. Un saludo muy especial a doña Sujay. Nuevamente a José Luis Hereira, a Liliana María Ramírez, a Willington Mallorquino de acá de Villavicencio, a Liliana María Ramírez. Para todas las personas que estuvieron conectadas, un saludo. Les quiero comentar que en 8 días, entonces, tendremos a Parábola del Vacío, la obra Parábola del Vacío de Jesús David Huelvas, Luz de Sombra de Guillermo Vergara. Entonces, cordialmente invitados nuevamente. Quiero aprovechar el espacio antes de que nos vayamos para mandarle un saludo muy especial a la señora Liliana Ramírez, la bibliotecaria de aquí del municipio de Chinú, Córdoba, una mujer muy entregada al oficio de ayudar a la comunidad, de instruirlos cada vez más y de estimular un poco el hábito de la lectura en jóvenes y en niños. Y pues que he tenido el placer de conocerla y de coincidir con ella para hacer unos proyectos que esperamos puedan ser prometedores para pues toda la región, proyectos encaminados a la literatura. Claro que sí, Henry, claro que sí, muy necesarios. Entonces, muchas gracias y hasta pronto, hasta en 8 días con la editorial Secar. Bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga.